Una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen día. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Y bueno, pues hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un conversatorio más, estamos completamente en vivo, hoy ya estamos a 3 de octubre, bueno, ya casi se va el año rapidísimo y bueno, pues hoy estamos súper contentos porque tenemos a una súper invitada, ella es Ana Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversatorio Virtual. Hola Humberto, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues perfectísimo, mira, aquí hemos estado platicando de armar este conversatorio desde hace tiempo y bueno, apenas se está dando y bueno, pues es un conversatorio que si bien vamos a tocar algunos temas de religiosos, todos sabemos que pues todo el mundo conoce las religiones, el cristianismo, los diferentes tipos ahora sí que de religiones que hay, pues también hay personas que pues creen o no creen en Dios y bueno, pues hoy vamos a estar hablando un poquito sobre estos temas, sobre el tema de cristianismo y cómo puede llegar a un punto de inflexión, ¿no? De llegar a ser algo fanático, ¿no? Que a veces lo ve la gente, como tantos casos que hemos visto, como estos temas de la luz del mundo, que pues, a veces ya hasta entra un poco como diciendo, híjoles, ¿no? ¿Qué tanta credibilidad puede tener una iglesia hablando? No solo del cristianismo, sino de un montón de religiones, ¿no? Pero bueno, entrando un poquito en este contexto, pues en este conversatorio, pues me gustaría que nos platiques un poquito de ti, Karen, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Karen? Y bueno, ¿cómo inicias en el cristianismo? Pues mira, yo soy Ana Karen Fernández, tengo 27 años, soy contadora de profesión, pero llevo toda mi vida en la iglesia, soy cristiana de cuna. Y ha sido un caminar bien bonito porque te puedo asegurar que no ha sido una religión por imposición, ¿no? Como
muchas veces pasa de que, no sé, tu familia es cristiana y tú eres cristiano, tu familia es católico, tú eres católico. Mi mamá siempre me dejó como ese camino abierto, ¿no? De elegir. Ok. Claro que todo el tiempo, pues mi mamá era como, vamos a la iglesia, ¿no? Y no era algo que a mí me obligaran a hacer. Yo he tenido una relación con Dios, pues desde que era muy niña, entonces eso he sido yo, ¿no? O sea, 27 años que he buscado servir a Dios, que he estado en la iglesia, haciendo múltiples cosas, he estado en campañas evangelísticas, he estado en muchísimas, ¿cómo te puedo decir? Como en muchas etapas Ujú. diferentes, ¿no? O sea, me ha tocado dar clases a los niños, me ha tocado dar clases a los preadolescentes, dado estudios, he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces he estado en varias ramas. Y por mi parte, pues de forma secular, pues obviamente cuando yo voy a mi trabajo, cuando yo platico con la gente, pues siempre se ha dado el tiempo de poderles predicar, ¿no? Entonces se puede decir que soy más experta en esto que en mi carrera, ¿no? Ok, no, pues sí, yo creo que alguien se vuelve experto en lo que le apasiona hacer. En este caso, pues tú tienes esta pasión por el cristianismo en sí, ¿no? Me comentabas ahorita en un principio que tú eres cristiana de cuna. ¿Te refieres a que, por ejemplo, tú desde chiquita te llevaban a la iglesia? O un poquito este concepto que a veces han escuchado y no lo entienden muy bien. Sí, claro, bueno, sí tienes razón, ¿no? De repente, también como cristianos somos muy técnicos. Yo creo que cuando tú eres, no sé, cierta carrera, usas tecnicismos, ¿no? Por ejemplo, yo que soy contadora, te puedo hablar de un activo, de un pasivo, que alguien de las carreras de troncos comunes a lo mejor van a entender, o alguien que está en el mundo de los negocios, las finanzas, ¿no? Pero el mundo normal no, ¿no? No sé, un médico o algo, quizá le cueste trabajo entenderlo, pero un cristiano de cuna dentro de los cristianos es alguien que, como bien lo decías tú, crece desde que está pequeñito, es como abre los ojos y ya se va a la iglesia, ¿no? Entonces, eso es un cristiano de cuna. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces básicamente toda tu vida has estado en el cristianismo. Cuéntanos un Sí. poquito sobre lo que es esto, porque hay veces que hemos escuchado pues que hay diferentes religiones, el catolicismo, los mormones, entre ellos está el cristianismo, pero también entiendo que dentro del cristianismo hay diferentes ramificaciones, ¿no? Un poquito, a ver si nos puedes como dar una visión sobre el cristianismo y sobre este panorama interno. Claro, mira, dentro del cristianismo, como bien lo mencionas, hay distintas ramas. Em, Hay bautistas, hay pentecosteses, hay un montón, ¿no? Sabatistas, todos y cada una de esas ramas tenemos diferencias doctrinales, ¿no? Incluso con los católicos que también se hacen llamar cristianos, somos cristianos, todos tenemos ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, por mi parte, yo soy cristiana pentecostés, porque nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, ¿no? En que todavía hay Espíritu Santo, pues aquí, que todavía hay lenguas, que todavía están las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay otro tipo de cristianos que creen en Dios, que bueno, nuestra religión es una religión monoteísta, nada más creemos en un Dios que es tripartita. Y hay otros tipos de cristianos que no creen en los dones del Espíritu Santo, que no creen que haya, o sea, que creen que pasaron, pero que no siguen existiendo, que eso fue ya nada más en el pasado, en el antiguo, digo, perdón, en el Nuevo Testamento con los apóstoles y de ahí ya nada más, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos en eso, ¿no? O sea, sí creemos en los dones del Espíritu Santo, en que pues Dios todavía tiene poder activo en nuestras vidas y pues que así como actuó en los apóstoles, pueda actuar en nosotros hoy en día. Ok, para ser cristiano, ¿qué es lo que se necesita? ¿O cómo puedo yo denominarlo? O sea, si a mí me tengo la curiosidad de, ¿sabes qué? Pues ya hay un cristiano, quiero ser cristiano, ¿no? ¿Cuál es como, o cómo, qué es lo que tengo que hacer? ¿Solamente tengo que ir a una iglesia cristiana y entrar? ¿O cuál es el proceso? Digo, a veces hay mucha gente que dice, bueno, si yo voy al catolicismo ya soy católico porque voy a la iglesia, soy cristiano. ¿Cuál es ese proceso, pues? Fíjate que me faltó un poco expandir la pregunta anterior, ¿no? Em, yo creo que hay o sea, el cristianismo en sí, pues es una religión, ¿no? Como tal. ¿Ok? Y pues los que creemos en Cristo somos cristianos, ¿no? Porque eso es lo que profesa nuestra religión, ¿no? Que creemos en las enseñanzas de Cristo, en un Cristo que se fue reflejando a través de la Biblia. Toda la Biblia está impregnada de Cristo, porque esa es la razón de ser de nosotros como cristianos, ¿no? Entonces, esto que tú me preguntas, pues lo primero que se necesita para ser cristiano es confesar que eres cristiano, porque eso confesar a Cristo, perdón,
confesar que tú crees en Cristo, porque eso es lo primero, ¿no? O sea, pues nuestra religión tiene ese nombre, cristianismo, creemos en Cristo. Entonces, cuando tú confiesas a Cristo como tu Salvador, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia, que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Entonces, tenemos que confesar que Jesús es el Señor y eso nos va a hacer salvo, ¿no? Ya después de eso, pues llegan otros procesos que así como existen, por ejemplo, en la Iglesia Católica o en no sé, cualquier otra religión, porque hablemos de una religiosidad, ¿no? Todo en extremo es malo. O sea, la religiosidad está mal, ¿no? Y hay cristianos religiosos, sabemos, porque en algún punto yo creo que todos caemos en eso, cristianos religiosos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú confieses a Cristo como tu Salvador, eso es lo que te hace cristiano. Luego de eso, pues ya vienen ciertas actividades que tienes que hacer, como tu bautizo, como congregarte, y va más allá de solo llamarme cristiano, de solo ir a la iglesia, porque yo creo que eso es lo que nos diferencia, o en teoría nos tendría que diferenciar de otras religiones, ¿sabes? El tema de que tienes que ser una persona que busque estar con Dios, que busque saber de Dios, que busque leer la Biblia, que busque orar, que busque ayudar. No nada más es como, soy cristiano y ya, ¿no? Es que esto es como el gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, a lo mejor empiezas a ir al gimnasio solamente por salud, ¿no? Y tú vas y te sigues yendo, y obviamente te pones más sano, pero te empiezas a poner más fuerte, ¿no? Más musculoso, más, pues sí, levantabas una pesa de 5 kilos y ahora levantas una de 10, pero no es algo que tú buscaras como tal, ¿no? Y es lo mismo cuando llegas a Dios. La principal forma en la que tú llegas a Dios es porque quieres salvación, porque quieres tener paz, ¿no? Quieres cosas para ti. Y Dios empieza a hacer cambios en tu vida de una forma tan profunda que eso empieza pues, a cambiar la forma en la que tú percibes y haces las cosas, en la que a lo mejor antes no te gustaba ayudar y ahora ayudas, pero ya no es porque tú lo hagas como con la intención de, esto me va a beneficiar, sino, pues lo hago porque yo sé que esto es algo que le podría gustar a Dios, ¿no? Que Dios haría. Fíjate que acabas de comentar algo bien interesante que ahorita lo quise anotar. Fue como de que la mayoría busca a Dios cuando tiene un problema, ¿no? Desgraciadamente el ser humano es así. eh, y, y- y bueno, cuando alguien necesita de Dios es cuando solamente se acerca. Y desgraciadamente pues se acerca a cualquier Dios, ¿no? Que empieza a tener, pues, ¿no? O cualquier religión. En este caso, pues hemos visto que cuando alguien tiene un problema muy serio, pues empieza como a tener esa paz interior, esa comunión con Dios. Pues bueno, yo he notado que los cristianos es como el camino que más han seguido, ¿no? En este aspecto de que, pues para seguir o para irse a una religión, pues primeramente pues tienen que creer en Dios, porque para empezar ahí hay mucha gente que pues no cree, ¿no? Entonces desde ahí, ¿no? Y fíjate que es muy interesante esto porque, ¿qué les podrías decir a las personas que están, por ejemplo, en este momento en alguna angustia? Por ejemplo, ahorita tenemos un compañero que desgraciadamente falleció su papá ayer y él, pues platicando con él, le decía, mira, pues es un proceso, a lo mejor él no lo entiende de esa manera, pero pues a veces ahorita hay personas que están pasando por esos procesos, ¿no? ¿Cómo podrían encontrar ellos a Dios en estos procesos difíciles? Yo creo que es una pregunta bastante amplia. El buscar a Dios no es, ¿sabes qué? Que como tú lo mencionabas, ¿no? Normalmente la gente llega a buscar a un Dios, porque no voy a enfrascarme en el cristianismo, llegas a buscar a cualquier Dios que tú quieras llamar en un momento de necesidad y es un punto vulnerable. Pero yo te puedo decir por experiencia personal, te repito, no porque a mí yo haya crecido en una cristiana, yo tuve un ataque bien fuerte cuando iba en la prepa, que empiezas a ver como esas materias de filosofía y esas cosas, y yo tenía un maestro que era ateo. Y me atacaba mucho, ¿no? Y es que, ¿por qué? Y para todo había respuesta, gracias a Dios, porque pues siempre he sido una persona que lee mucho la Biblia, ¿no? ¿Sí? Y al final me topaba con que esta persona estaba amargada, porque había sufrido muchísimo en su vida y decía, es que Dios no puede existir, justo como lo que ponías en el video, ¿no? Y yo le decía, pues es que ¿cómo lo has buscado? Porque estamos tan acostumbrados, este mundo nos tiene tan acostumbrados a las cosas instantáneas. Quiero hablar con Humberto, le llamo.
rápido contesta y me dices lo que yo necesito saber. Ah, quiero comida, mando a traer, voy rápido. No, no tienes que esperar algo, ¿no? Entonces, de repente esperamos que la respuesta de Dios sea instantánea, ¿no? O sea, yo te puedo decir por mí, yo también pasé un proceso, mi papá falleció hace ya un tiempo y, y yo te puedo decir que solamente en Cristo está la salvación y que en Cristo está esa paz que no encuentras en ningún otro lado, ni en un proceso de tanatología, ni todo eso es momentáneo y lo que Cristo te da es eterno. Entonces, la palabra de Dios tiene muchísimas promesas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Eso puede ser una palabra para alguien que está triste. Yo creo que Dios permite las cosas difíciles en nuestra vida para podernos acercar a Él. Yo creo que el hecho de que tú padezcas algo siempre es un punto que te va acercando a Dios un poco más, un poco más. Claro que también hay gente que llega sin necesidad. Yo conozco a algunos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de eso, ¿no? No tuve que, porque hay muchos cristianos que, como es una religiosidad, se te impone. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de elegir, te vas. Y te vas porque yo creo que no hay algo que te aleje más de Dios que la religiosidad en sí, ¿sabes? Porque incluso como cristianos, la religiosidad que está arraigada en nuestra mente nos llega a alejar de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay muchas doctrinas que se nos enseñan, ¿no? Que en cierto punto tú dices, no estoy cumpliendo con nada de esto. De verdad soy cristiana, de verdad puedo buscar a Dios, de verdad puedo, como cristiano te lo estoy diciendo, ¿no? Cuanto más la gente que está afuera, que no conoce la Biblia a profundidad, tiene esa tendencia de decir, ¿cómo? ¿Cómo yo no? Entonces yo te puedo decir que la religiosidad aleja a las personas. Hay mucha gente que no se acerca a una iglesia cristiana por el miedo a ser juzgada, por el miedo a ser criticada. Hay muchos cristianos que no vuelven a la iglesia por el qué van a decir los que me conocen, ¿no? Porque llegamos a ser un poco como fariseos, ¿no? Los fariseos eran las personas más preparadas dentro del pueblo judío. Esas personas tenían conocimiento así profundo de la ley, pero eran personas que no le hablaban a Humberto porque el día de descanso hacía algo. No le hablaban a Karen porque era mujer. No le hablaban así, ¿no? Era gente muy extremista. Y muchas veces tendemos a ser así como, pues como cristianos, ¿no? Y lejos de quererte ayudar, de darte una palabra de aliento cuando tú estás pasando algo malo, es como, ah, se lo buscó porque es pecador. Por eso te está yendo así por el pecado. Pero la Biblia no nos manda eso. Entonces, si hay alguien aquí entre la audiencia que esté pasando, que esté padeciendo por algo, lo único que les puedo decir es que Dios es el único que tiene esa capacidad de sacarte, a lo mejor no te saca de tu problema, pero sí te da paz en medio del problema. Porque sabes que muchas veces también se vende esa idea errónea como cristiano de no, ven, aquí con nosotros te va a ir bien, ya no vas a sufrir, ya no te va a pasar nada malo. Pues no, nosotros no somos brujos, no somos santeros, no somos varita mágica que hacemos cosas así, ¿no? Confiamos en el proceso que Dios tiene para nuestra vida. Y Dios es como un buen padre, ¿sabes? Cuando tú quieres educar bien a un niño, no le das todo, porque es fácil. Y ese niño no va a valorar lo que tú le des. Ese niño va a tomarlo todo tal cual, ¿no? Hay estadísticas en las que dicen que el hecho de que tú tengas un niño consentido es igual a que si le pegaras, ¿no? Porque no dejas que se desarrolle su cerebro, que sea una persona, pues, útil, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia nos presenta a Dios como un padre. ¿Y qué hace un padre? Corrige, ¿no? Entonces muchas veces estamos haciendo las cosas mal y no los podemos ver. Así no nos damos cuenta porque pues es algo que has hecho mal toda tu vida, ¿no? Y si nadie te abre los ojos, no hay una forma en la que tú te des cuenta de que estás haciendo las cosas mal. Entonces Dios te pone una cosa para que tú abras los ojos y digas, ah, sí es cierto, este no es el camino, ¿no? Hay que rodearle, aunque sea más tardado, va a ser más eficiente o va a ser mejor para mi vida, porque Dios quiere tratar esta área, ¿no? Y eso pasa mucho con los cristianos, ¿no? Como vamos dejando a Dios trabajar en nuestra vida por pedacitos, ¿no? Así de que, ay, Señor, hoy te doy mis mentiras, pero mi orgullo me lo quedo, que es algo de lo más difícil, ¿no?
ay, Señor, hoy te doy mi orgullo, pero hoy me quedo con mi ira hacia Perenganito porque me ve feo todos los días. Eso va pasando, ¿no? Entonces, esas cuestiones Dios va permitiendo, no sé, suponte que le doy mi orgullo, pero no mis mentiras. Ujú. Entonces pasa un problema en donde quedan exhibidas todas mis mentiras y estoy en un mega problemota, ¿no? Entonces, como que eso para mí es, no, o sea, es que está mal mentir, o sea, tengo que parar de mentir porque esto me está llevando, una mentira me lleva a otra y esta otra más grande y entonces es una bola de nieve imparable que de repente cuando tú estás empezando en el camino de Dios, pues no lo ves, ¿no? O cuando no conoces a Dios, pues no te das cuenta, dices, ah, pues es una mentira más, es un tiempo más, es un momento más, pero no empiezas a notar lo que Dios quiere trabajar en tu vida. Entonces, yo tengo esa certeza de que cuando Dios permite cosas en tu vida difíciles, es para hablarte en ciertas áreas. Fíjate que hay algo bien característico, por ejemplo, de las personas que pues a lo mejor escuchan, ¿no? Sobre los cristianos y que a veces cuando van a una iglesia, pues a veces se llegan a espantar, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor no entienden, llegas y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué hay gente llorando? ¿Por qué hay gente así? Y a la vez eso puede ser como algo que lo aleje, ¿no? Que se espanten, porque digan, ay, ¿dónde me vine a meter, no? Pero también hay que entender que también hay iglesias cristianas que pues traspasan ese límite y se vuelve fanatismo. Y eso es donde inclusive mucha gente dicen, ¿saben qué? Pues es que no, o sea, si ahí les están robando. Y fíjate que ese es otro tema, ¿no? Otro tema también, el tema de que tienes que dar, pues, la ofrenda, el diezmo, mucha gente no lo entiende, porque pues también sabemos que somos humanos y pues hay pastores o hay iglesias donde pues sí lucran, ¿no? Vemos los grandes, pastores que tienen grandes iglesias con un show, que un espectáculo maravilloso, hasta parece como concierto, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué nos podrías reflexionar sobre estos temas? ¿Qué le podrías decir a la gente? Que se acerquen, que no se espanten, que vean el entorno de la iglesia, o cuál sería tu consejo para la gente que le mueve, ¿no? Ser cristiano y que diga, bueno, yo quiero ir a ver, pero pues, ¿cuál sería ese consejo? Yo creo que el acercarte a una iglesia es como cuando empiezas a conocer a una persona. Cuando tú empiezas a conocer a alguien, no le abres la puerta de tu casa y le dices, pásate hasta la cocina, ¿no? A lo mejor te ves en algún lado, empiezas a tener un trato con esa persona y dices, ah, esta persona es de bien, ¿no? Este tema del fanatismo es algo bien profundo porque el fanatismo yo creo que es igual, si hablamos de fanatismo religioso, a la religiosidad. ¿Y cuándo yo puedo poner una antena roja? ¿Cuándo yo puedo saber que a donde estoy yendo no está bien, ¿no? Por ejemplo, los cristianos creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta, ¿sale? ¿Qué es esto? Una palabra de Dios bien interpretada, porque hay mucha gente que agarra un texto, un versículo, ¿no? Por ejemplo, hay un versículo que dice, que causa mucho escozor dentro de la gente que dice que la mujer se tiene que someter a su marido, ¿no? ¿Sí? Entonces las feministas van a decir, ah, ¿cómo? Pues si todas somos, no, Privilegio. sí, sí, no, todas. Ajá. Pero porque yo puedo agarrar y decirte, Humberto, aquí dice esto, esta es la Biblia y aquí dice esto y tú lo vas a hacer. Y hay gente que no lee ni arriba, ni abajo, ni atrás, ni adelante, nada. Dice, aquí dice que tú te tienes que someter a mí y ahora bésame los pies, porque soy tu marido y te tienes que someter a mí, ¿no? Nosotros creemos en la palabra bien interpretada bajo el contexto, que esté bien tomado, porque eso es la Biblia, ¿no? De repente la Biblia está escrita en otros idiomas, ¿no? Okay. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo en unas partes y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, a la hora de pasarlo al español, se pierde también muchas veces el contexto, muchas veces el sentido de las palabras, porque no hay palabras en español que como que puedan dar el significado que se buscaba en hebreo, en griego y en arameo, ¿no? Entonces, desde ahí, si yo digo, a ver, llegas a una iglesia y te están dando solamente un párrafo, un versículo,
y no te están dando un contexto del por qué, para mí ya es espérate, no te metas, no te enfrasques con esta gente, no saben qué onda, ¿no? Otro punto rojo para mí es cuando se distorsiona el tema de la salvación. Lo más importante para nosotros es la salvación. Y esto obviamente, toda la Biblia, todo regresa a Cristo, todo gira alrededor de Cristo. No hay nada que hable de mí, no hay nada que hable de ti, no hay nada que hable del dinero, no hay nada que te lleve a que eso sea el centro de, ¿no? Sí, la Biblia nos habla, por ejemplo, de dar una ofrenda, de dar un diezmo, pero no, eso no es el centro de tu salvación. El centro de tu salvación es Cristo. Sí, la Biblia nos habla acerca de gente que va a ir a predicarte, de apóstoles que estuvieron en el tiempo pasado, que por ejemplo es mucho lo que pasa con la gente de la luz del mundo, ¿no? Que el apóstol fue un Abraham, que hay muchos cristianos locos que también he escuchado que ocupan eso de, ya llegó el apóstol, pasa lo que se siente. Yo digo, pues eso nada más es, eso lo único que te habla es que la persona que está llegando quiere un grado por encima de los demás. Ok. El El, grado de apóstol, ¿no? Y el si yo, apóstol, ¿qué es? El apóstol es como, bueno, a ver, tú dime qué es. mira, por temas bíblicos, un apóstol tuvo que haber convivido con Jesús, por eso solo hubo Ah, 12. ok. Sí, sí, sí. Eh, tuvo que tener las enseñanzas de Cristo. Entonces nosotros somos enviados, sí, pero no hemos convivido con Jesús físicamente, presencialmente, ¿no? Ok. Entonces yo te puedo decir que alguien que se hace llamar apóstol, te lo puedo decir con toda la seguridad, es un charlatán. Porque Cristo no llegó diciendo, yo soy un apóstol, yo soy aquel, ¿no? Cristo llegó en un grado de humildad. Y a eso es a lo que se nos llama a los cristianos, a ser humildes. Entonces, si alguien llega y te dice, yo soy apóstol Humberto, y te voy a echar ahorita mi bendición, cualquier persona que se quiera colgar de la fama de Cristo y que use a Cristo para decir, pues sí, pero yo soy enviado de Cristo, yo soy Dios mismo aquí en la tierra, ya es una bandera roja. Ok. Alguien que quiera abolir lo que dice la Biblia, no nada más que ocupe un versículo, sino que te diga, ah, sí, pero pues es que hay que hacerle caso a la Biblia a medias porque está escrita en el Antiguo Testamento y ya en eso ya nosotros ya no lo tenemos, ya nada más el nuevo, o el nuevo no sirve y el antiguo es el bueno, también es una bandera roja. Porque yo te voy a decir que las iglesias no son Dios. Y eso es algo que siempre me he topado con mucha gente que de repente no cree o deja de creer, que se aleja, es como, pues es que es por la iglesia, es por la gente que me rodea. Y yo les digo, pero esas personas no son Dios. Claro. Porque muchas veces te topas con el tema de que te juzgan, ¿no? Mm, Te juzgan porque, no sé, ¿no? Llegas con una minifalda y escote. O te juzgan porque llegas todo tatuado y vestido de negro y de repente pasa, ¿no? Pero Dios no es esas personas. Dios es alguien que está atento, que está esperando para que voltees y digas, ay, a lo mejor en ese lugar no fue el correcto a donde llegaste, pero va a haber una iglesia donde tú te sientas abrazado, ¿no? Donde tú encuentres una verdadera doctrina, donde se te hable de Dios y sea eh, la palabra verdadera, ¿no? Lo que te digo, para mí, o sea, un punto que yo, por ejemplo, que soy cristiana, de repente salgo de viaje y buscas mucho ese tema como de escuchar la palabra prédica el domingo, ¿no? Entonces yo cuando llego a ir a alguna iglesia de visita, porque no estoy aquí cerca de mi iglesia local, pues busco, ya sabes, Google, ¿no? De que iglesia cristiana. Voy, me siento, escucho y digo, ah, ok, esto está bien, esto no está bien, en esto sí puedo confiar, en esto no, ¿no? Porque yo soy alguien que conoce, pero para alguien que no, si se quiere acercar a una iglesia cristiana, todo tiene que girar alrededor de Cristo. Puedo yo estar predicando y decirte, no, y mira, Dios te ama, pero tienes que aportar para mi beneficio aquí en la tierra, porque cuando la persona que está predicando, así esté dentro de una iglesia cristiana, lo rodea y lo lleva todo el tiempo a yo soy, yo hago, yo quiero, yo digo, yo, es un peligro, porque no predicamos quiénes somos nosotros, predicamos quién es Cristo y la obra que Él ha hecho aquí en la tierra. Si la persona que me está intentando predicar, si la iglesia a la que estoy llegando
me están dando solamente un versículo y no me dan un contexto, y si yo pregunto, no hay una respuesta clara respecto a lo que me están dando, vete de ahí. Si yo llego a una iglesia donde lejos de acercarme a Dios, eh, me alejan porque me juzgan, porque te digo, pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco cristianos, yo soy una persona muy sociable, muy abierta y bien desastrosa, ¿no? Si es donde llego, platico, me río, soy buena onda, ¿no? Yo, yo hablando de mí como amiga. Y de repente la gente cristiana muy ortodoxa me dice, ¿y tú eres cristiana? Y yo digo, ¿y a poco tú eres cristiano? Si se te ve la cara de amargura por encima, yo la neta te veo y no me dan ganas de ser cristiano. Digo, esos viejos Y son te bien evito amargados. sí, Pero por esperan mi a ver a parte, alguien con un velo de ahí, ¿no? sí, 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 sí. Y me he topado con gente así, con gente que dice, no, es que no puedes ser cristiana y no traer velo o no traer una falda larga. Y yo, no, pues yo tengo frío, yo me voy a poner pantalón, ¿no? Porque la Biblia sí me habla de una vestimenta, pero mi vestimenta debe ser con decencia, ¿no? Pero eso no me dice que me ponga una falda o que traiga un velo o que, no sé, ¿no? Muchas iglesias, por ejemplo, no te permiten maquillarse. Yo aquí estoy toda pintarrajeada de los labios y traigo... Y para muchos yo podría estar en el infierno por eso, ¿no? Pero te repito, eso no es la salvación. A mí la Biblia, ¿qué me dice? Cristo. Entonces, a mí lo que me importa es Cristo, porque ¿qué es la religión? La religión es una forma del ser humano que siempre ha estado buscando para comunicarse con algo superior, ¿no? Y te estoy hablando, te digo, no nada más del cristianismo, sino de hablemos de los budistas, de cualquier religión. Estás buscando maneras. Pero yo te puedo decir, como persona cristiana, persona que ha buscado estar en contacto con Dios, que no hay ninguna obra tuya buena, no hay nada que tú puedas hacer para reconciliarte con Dios. Porque ¿qué pasó? Cuando Adán y Eva pecaron, nuestra naturaleza cayó. Ok. La naturaleza humana empezó a ser... Dios hizo algo bonito y el humano lo destruyó, ¿no? Dios hizo el Edén, lo hizo perfecto, hizo todo como que... hay una idea errónea de que, si Adán y Eva no hubieran pecado, yo no trabajaría. No, sí trabajaríamos, pero el trabajo sería pues más placentero, ¿no? Ok. Hay ese tipo de ideas erróneas y no nada más afectó eso, afectó la tierra, afectó toda nuestra perspectiva y es por eso que el hombre todo el tiempo tiene ese vacío, tiene esa necesidad de querer buscar llenarlo con algo, ¿no? Muchos lo llenan con religión, cualquiera que ésta sea, muchos con dinero, muchos con viajes, fiestas, borracheras, hombres, mujeres, lo que tú le quieras poner, ¿no? Eso, con eso llena la gente esos vacíos. Pero pasa y, o sea, ya te fuiste de viajes, te sentiste muy tranquilo, volviste a tu casa y Y sigue otra siendo vez se vuelve a sentir ese vacío. Muchos con trabajo, yo tengo este puesto y cuando tenga el otro me voy a sentir feliz. Llegas a ese puesto y dices, ya, o sea, sí está padre y luego qué, ¿no? Porque Dios es el único que va a llenar ese vacío existencial que nosotros tenemos como humanidad. Entonces, muchas personas se aprovechan de eso, se aprovechan de esa forma de que tú quieres buscar. Yo conozco mucha gente que ha llegado al cristianismo como la última de sus, opciones, opciones. pero ya se fueron que con a tomar clases de yoga, que con los budistas, que con quién sabe quién más, ¿no? Y hay algo que no les gusta, alguien llega, les predica porque Dios dice que pues nos predestina, ¿no? Ya desde antes. Y entonces, de esa forma llegamos a su palabra, a su conocer quién es Dios, ¿no? Entonces, cuando todo esto se distorsiona, empezamos también a distorsionar la forma en la que buscamos de Dios, ¿no? Creemos que nuestras obras, muchas veces, te repito, hay cristianos religiosos, sabemos, cristianos, no voy a decir, ay, no, yo no, ¿por qué no? O sea, yo voy a la iglesia, no soy la mejor persona, porque a veces tenemos esa idea, yo tengo también conocidos que dicen, no, es que yo voy a ir a la iglesia hasta que ya no tenga ganas de pecar, y yo no, pues nunca va a llegar ese día, nunca va a llegar ese día porque eres hombre y bueno, por hombre entiéndase hombre y mujer, y en tu naturaleza está hacerlo, está pecar, ¿no? Entonces, si tú dices, hasta que yo ya no quiera pecar, voy a ir a la iglesia, pues no va a llegar ese día, nunca.
Entonces, a veces tienen también la idea errónea de que, es cristiano, y eso que es cristiana y ya se enojó. Uy, y ya dijo algo, y eso que es cristiana, ¿no? Porque está el reflector así que, Karen es cristiana, ¿no? No puedes tener un mínimo error, ¿no? Pero los cristianos nos equivocamos, yo creo que hasta más que la gente que está afuera, eh, hasta muchísimo más que alguien que no va, ¿no? Tanto a la iglesia. Entonces, ese tema de, fíjate que yo creo que en este sentido hay dos extremos. Hay unos religiosos empedernidos de, no, Humberto trae saco negro, ha de ser satánico porque trae negro, ¿no? Ay, trae audífonos, está escuchando música del diablo, no le hablen, no lo reciban. Y también hay otros cristianos de lo más Dalai de la vida de, ¿ya aceptaste a Cristo? No te preocupes, ve, peca, haz lo que quieras porque tú ya estás Perdón. predestinado. Dios te va a perdonar. Y no es así, es lo que te digo, esto es como el gimnasio. O sea, si yo digo que soy cristiana, que creo en Cristo, mi vida, aunque yo no quiera, mi vida va a dar fruto. La gente te ve y te dice, porque a mí me ha pasado, me dicen, tú tienes algo. Y yo, hambre. No es cierto. Tienes algo. Y yo, pues, no sé. De verdad es algo innato. La gente va y me cuenta sus problemas. Y yo ya estoy entendiendo, ¿no? Que es mi sonajita de Dios de, aquí estoy, hija, a ver, dile esto. Y yo, sí, mira, fíjate, Dios te ama, Dios está pendiente de ti. Y Dios pone las palabras en uno, ¿no? De lo que necesita escuchar esa gente en ese momento. Entonces, eso da un fruto de mí, de que yo soy cristiana. Eso habla de quién soy yo. Pero ser cristiano no es ir todos los domingos, porque mira, yo puedo ir cada domingo a la iglesia, todos los días de reunión entre semana, y seguir siendo la misma persona grosera, la misma persona que no perdona, la misma persona orgullosa, que critica, mentirosa, sin ningún cambio en mi vida. Okay. Y eso hace mucha gente que es cristiano, ¿no? Y te digo, o sea, no me limpio yo. A mí me ha pasado de que a veces voy y digo, y de repente siento que no avanzo y siento que estoy haciendo todo el tiempo lo mismo en mi relación con Dios, ¿no? Y que digo, no estoy cambiando esto, ¿por qué me está costando? Porque el pecado es algo malo para nuestra alma, pero no es algo que sea malo para ti, o sea, es algo que tú ves y te gusta. Te gusta mentir porque te facilita muchas cosas. Te gusta odiar porque te da cierto, sí, yo soy fuerte, ¿no? Te Sí. gusta hacer el pecado, te gusta cometer pecado porque eso te hace fuerte, ¿no? Okay. Entonces, eh, fuerte ante los estándares del mundo, ¿no? Pero ¿qué nos dice Dios acerca de cómo estamos nosotros? Entonces, em, yo creo que el punto importante siempre es que todo lo que te digan vuelva a Cristo. Todo lo que hagas te vuelva a Cristo. No, que no haya redundancia te repito, si eres muy religioso, el problema o lo que le va a afectar a la gente es cómo te vistes, cómo hablas, cómo te ves, qué es lo que haces. Y eso no te va a llevar a Cristo porque está hablando de tú qué cosas me molestes a mí. Y el otro extremo de haz todo lo que tú quieras, Dios ya te perdonó, nuevamente te lleva a ti, a satisfacerte a ti, a ser feliz tú, a perdónate a ti mismo, todo este movimiento que hay pues, que escuchamos, ¿no? De ser feliz, pues Dios no nos manda eso, Dios nos manda a ir a Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces eso es lo que la gente no quiere escuchar, ¿no? Claro, fíjate que podemos analizar, me gusta mucho lo que comentas, pero a final de cuentas regresamos a un tema que es como el de tener ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio inclusive para tu vida normal, ¿no? O sea, si tú te dedicas mucho al trabajo, va a llegar un momento donde te estresas, donde pues a lo mejor ya no ves a tu familia, ¿no? Entonces va a hacer que pues desatiendas a estos y te enfoques a tu trabajo. Entonces hay que tener un equilibrio, lo mismo sucede con la religión, ¿no? Tienes que tener ese equilibrio de ver dónde estás bien ya espiritualmente, sanamente, y sobre todo la complejidad, como mencionabas ahorita un poquito, sobre lo que es ir a una iglesia, cómo saber dónde congregarte, con tantas cosas que ha pasado. ¿Cuál sería tu consejo que le podrías decir, por ejemplo, a la gente que diga, bueno, yo quisiera tener un contacto con Dios, una comunión con Dios inicial?
¿qué es lo que puede hacer? ¿O cómo es, o cómo nace un cristiano, pues? O sea, desde un principio, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia? O a quién se acerca? ¿Cómo es este proceso? Yo creo que yo sí les recomendaría buscar una iglesia cerca, Ok, bajo los puntos que te comento, ¿no? empezamos. Ta- Ajá. hay muchas iglesias. Si tú googleas, vas a encontrar una iglesia. Si estás en Lerma o cerca de Lerma, te esperamos en nuestra iglesia. Se llama Monterrey. Si tú lo googleas, ahí va a estar nuestra iglesia, ¿no? Eh, porque a veces buscar a Dios solo es complicado. Ok, ¿En qué tema? En que de repente Dios te está hablando, pero no estás acostumbrada a que te hable, entonces tú no le entiendes. No es como si Dios hablara inglés y tú solo hablas español. Y si llega una persona que solo habla inglés, te va a querer decir cosas y tú no le vas a entender si no hablas inglés, ¿no? Pon tú, el inglés ya es algo más normal, no sé, portugués, ¿no? Que llegue y te quiera decir cosas en portugués a alguien y tú digas, no. Pero si llega alguien que habla portugués, te va a traducir lo que te está queriendo decir la otra persona, ¿no? Entonces, buscar a Dios es de cualquier forma, ¿no? Es ese tema de poder decir, pues yo necesito de Dios. Y cuando tú empiezas a tener esa debilidad, esa fragilidad de decir, yo necesito de Dios, créeme que Dios mueve sus piezas así, sus fichitas. Pf, estaba para allá, estaba para allá, estaba para allá, y te empieza a rodear de gente que te va a acercar a Dios y es algo bien increíble que yo he notado con muchas personas que son cristianas también. Tú les preguntas, ¿y cómo llegaste aquí? Y te empiezan a contar como de alguien que le hablaba de Dios desde la primaria, desde el kinder, y era un ir y venir, y luego alguien en su trabajo, y nada, y alguien en el camión, y nada, alguien en el taxi, nada, hasta que llegan al hospital. A lo mejor no van ellos al hospital, pero está ahí alguien y les predica, y es como, ah, sí es cierto, ¿no? Y entonces empiezan a hacer una regresión en el tiempo y dicen, ah, pues sí, mira, desde aquí Dios ya me había hablado, aquí Dios ya me había hablado, aquí Dios ya no. Entonces, te repito, a veces es complicado cacharla así de primera y decir, ah, sí, Dios me está hablando, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría buscar una iglesia cercana que cumpla con los aspectos que te digo, o sea, que lo que se predique sea Cristo y no al predicador, que si te están predicando algo de la Biblia, te lleven a través de la Biblia varios pasajes que te estén confirmando lo que te están diciendo, que no nada más sea un versículo y te digan aquí, esto que dice aquí, esto es la verdad absoluta y se tiene que cumplir. Y que tú sientas la presencia, porque aunque no conozcas de Dios, cuando tú llegas al lugar donde está Dios, se emana una presencia distinta, como un lugar donde hay paz, algo donde tú puedes tener como un descanso, ¿sabes? Y eso también lo he escuchado de muchas personas que llegan a nuestra iglesia y que es como, ay, me siento bien tranquilo aquí, ¿no? Y esa es la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, bajo esas mm, palomitas, por así decirlo, puedes buscar una iglesia que esté cerca de ti. De que van a rezar El y que es, rosario, y que ajá, ajá, y los rezos es repetitivo todo el tiempo, Ave María, no sé qué, y Padre porque no me Nuestro. lo sé, ¿no? Los padres nuestros, ese pues sí está en la Biblia, pero se lo avientan así repetido, Padre nuestro que estás en el cielo, Sí, santificado no, sea tu nombre. inclusive hasta como penitencia, ¿no? Ahí padre te dice, no, pues Ajá, avítate ajá. 10 Padres Nuestros y ya. Sí, 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 ya con eso se te Y perdona el con eso, pecado. oh, Pero la palabra de Dios, la Biblia nos habla acerca de tener una comunicación con Dios, orar. Y todos podemos decir, no, pues quién sabe qué es eso, ¿no? Hablamos, si ¿sí? tú vas a la Biblia, Cristo oró, los profetas oraron, los apóstoles oraron, muchas personas oraron. ¿Y qué es eso? Es hablar con Dios. Y no tiene ciencia, no hay nada místico en esto, no hay, ay, que prende una velita, no hay, no somos brujos, te repito, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Te pones en un lugar tranquilito, donde tú te sientas cómodo, donde no haya una distracción, y te pones a hablar con Dios. Así como tú y yo ahorita estamos hablando y me estás diciendo, ay, ¿y qué recomendación? Así igualito con Dios. Oye, Señor, pues fíjate que, porque a veces tenemos también una idea de un Dios así bien castigador, de que no le puedo hablar a Dios porque yo no soy digno de eso. Te repito, religiosidad nuevamente, ¿no? La religiosidad
te aleja de Dios. Eso es una realidad. Cuando la palabra de Dios nos dice que si tú vas a Cristo, puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Entonces yo puedo ir a Dios y decirle, Señor, fíjate que hoy tuve un mal día porque me sentí triste, porque no sé, me peleé con Humberto y me sacó la lengua y eso me puso bien deprimida y luego además llegué a la casa y estaba inundado y me volé la llanta del carro y cosas, toda una serie de cosas malas que te pudieron haber pasado, ¿no? Después de hablar con Dios encuentras paz. Y Ok. muchas veces a tu mente vienen cosas que te hacen entender el por qué. Vienen cosas que te dicen, o sea, como, pues mira, si no se te hubiera ponchado esa llanta, no sé, hubieras chocado de muerte, ¿no? Mm. Si no te hubieras peleado con Humberto, que te quitó 5 minutos más, te hubieras caído por las escaleras porque estaba mojado, todavía no se secaba bien y te mueres, ¿no? Si no hubiera pasado tal o cual cosa, tú empiezas a entender esas cosas, ¿no? Entonces, el ir a Dios, el platicar con Dios que no tiene ciencia, te repito, no es como, ay, y pones esta música de relajación y te tomas este jarabito, te muerdes este honguito, no hay nada místico en eso, de verdad. Buscar a Dios es la cosa menos mística que puedas tener en mente, ¿no? Porque de repente llega gente y no, así como estas personas que toman ayahuasca y que para tener encuentros y nada de eso es bíblico porque Dios se presenta a la humanidad de formas bien simples, así como la naturaleza, de todo lo que tú ves, ¿no? Un atardecer, un amanecer. Y en ese punto tú puedes hablar con Dios y decirle, Señor, es más, hasta le puedes decir a Dios, si de verdad existes. O sea, porque yo te repito, pues si Mm. soy cristiana y de repente digo, ¿es en serio, Señor? No sé, de verdad. Pedirle pruebas a Dios como, Dios, ¿existes? Entonces, ya, o sea, no, la verdad no creo que existas, la verdad no sé si existas o no, estoy cansada de y créeme que Dios es tan amoroso y tan misericordioso que te va a dar una señal de que Él existe. Entonces, si tú tienes una duda de acercarte a alguna iglesia, ya estás cansado a lo mejor de una bola de charlatanes que te han tocado demasiados de religiones, entonces dile a Dios, Señor, si tú existes, acércame a alguien que pueda llevarme a donde tú estás, donde está tu presencia, ¿no? A donde yo pueda encontrarte. Y yo te garantizo que si haces esa oración con fe, Dios puede acercarte a donde estés, ¿no? O sea, te repito, nosotros tenemos aquí, bueno, yo me reúno aquí en Lerma, nuestra iglesia se llama Monterrey, y si tú llegas en algún punto, si te sientes triste, pues ahí te vamos a estar recibiendo con las manos, no, con los brazos abiertos. Fíjate que qué simplicidad, ¿no? Hablas que es como cuando tu niña a lo mejor quiere decirte, oye papi, eh, pues ¿qué crees que hoy me pasó esto en la escuela? Hoy qué crees que una niña me sacó la lengua, me pasó esto, me caí, me lastimé, se burlaron de mí. Yo creo que es como algo tan simple como eso, ¿no? Como llegar a tu casa y a lo mejor si estás solo, si te sientes triste, pues el orar es esto, ¿no? Es cerrar los ojitos pues, hablar con Dios, ¿no? Y saber que Él te va a escuchar, pues es reconfrontante. Fíjate, a veces pensamos que tenemos que ir a congregarnos a algún lugar específicamente para estar ahí orando y entonces nos escucha, ¿no? A lo mejor podemos iniciar con eso en casa, en lo que Dios a lo mejor te pone en una iglesia, ¿no? Donde tú desees estar y pues ya de ahí irte empapando, como dices. Obviamente pues tener ahí, siempre estar pendiente de que pues la enseñanza sea buena, ¿no? Es sumamente interesante. Y por ejemplo, ¿nos podrías dar una oración para que la gente haya un ejemplo de cómo podría orar en su casa? Digo, ahorita pues hay muchas personas que nos están contactando, hay muchas que pues no son cristianos, hay otras que no, y bueno, lo vamos a estar guardando el video en YouTube, también lo vamos a estar subiendo, también el audio lo vamos a estar subiendo en podcast, pues nos van a estar escuchando un ejemplo de alguna oración que pueda hacer la gente. Pues mira, si vas a guardar el video, puedes dejar mis redes sociales y me pueden contactar a través de ellas. Yo Ah, les puedo ayudar, dándoles a lo mejor un poco de acompañamiento, si no están aquí cerca, ayudarles a buscar una iglesia con una buena doctrina cerca de ustedes. A lo mejor con un poco de si hay dudas acerca de la Biblia, porque es válido. A mí me ha tocado mucho hablar con gente atea, ¿no? ok. Y yo no me espanto, porque yo veo al mundo, veo la realidad de cómo es y digo, pues es que no tienen la culpa.
O sea, es que en realidad de repente es complicado creer en Dios. Cuando lo ves todo desde la lupa que hay en el mundo, todo lo que te dicen que es bueno para el mundo, para la gente normal, versus lo que te dice Dios que es bueno y que quiere para tu vida, ¿no? Entonces, eh, te repito, lo más importante, mira, voy a aterrizar el tema así, voy a hacer un resumen muy rápido y es que todos necesitamos a Dios. Incluso la gente que va a la iglesia necesita de Cristo. El hecho de que tú estés en una iglesia no te garantiza que seas salvo. Si has llegado a alguna iglesia en algún punto y te han tratado mal, no te has sentido a gusto, eso no es Dios. Esa persona religiosa que te has topado no es Dios. Personas que ocupan el nombre de Dios para enriquecerse no son Dios. Solamente es gente que está haciendo eso o sea, se está aprovechando del nombre de Dios para hacerlo. ¿Cómo puedo yo decirle a Dios, Señor, te necesito? Eso es lo primero. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, lo primero que tengo que tener es una actitud de humildad. Entonces, con esa actitud de humildad, busco un espacio, pues a solas, en mi casa, afuera, en el carro, porque como bien tú lo decías, mucha gente piensa como, Dios nada más está en la iglesia, ¿no? Dios está en todos lados, ¿no? Entonces, donde yo tenga un tiempo de intimidad, el baño de mi casa, el baño de mi trabajo, mi carro, el gimnasio, donde tú puedas tener un tiempecito así contigo y que te puedas entrar y reflexionar un rato, puedes hablar con Dios de la forma en la que tú quieras, porque ese ejemplo que tú diste me gusta mucho y es que Dios así se presenta en el Nuevo Testamento. Dios se presenta como el Padre que provee al Hijo para que todos podamos acercarnos a Él, porque la palabra de Dios nos dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que Jesús es el único camino a la verdad y la vida. Y esto que nos deja ver que puedo ir yo con los budistas, con los islamistas, con los que tú quieras. Pero si no es Jesús, entonces no hay un camino para llegar a Dios. Entonces, bajo este conocimiento que aquí he dejado como de una forma muy, muy amplia, porque todo se tendría que aterrizar, Claro. puedes decirle a Dios, Señor, yo te quiero conocer. Tú dices en tu palabra, a lo mejor no sé en dónde, no sé cómo, no sé, pero yo lo escuché de esta vieja loca que está ahí hablando, ahí como que no la callen. Ella dijo que estaba en Juan, ni sé quién sea Juan, ni qué sea Juan, no sé, que tú eres el camino a la verdad y la vida. Si tú de verdad eres el camino, muéstrate a mí, acércame a alguien o acerca tú a alguien que pueda llevarme a ti, que pueda dirigirme en este proceso porque es difícil, porque yo no puedo, porque así de fácil es. Dios es nuestro Padre. Dios, y cómo es un padre amoroso, ¿no? Porque también hay padres que no son, pues, buenos padres, ¿no? Pero Dios es un buen padre. ¿Y qué hace ese buen padre? Pues nos escucha, nos atiende, está al pendiente de lo que nosotros necesitamos. Entonces, como buen padre va a decir, Humberto necesita a alguien que le acerque a Dios. Pues ahí le va, ¿no? Ahí le va Karen, ahí le va Juanita, ahí le va Pedrito, ahí le va Chanita. Esta persona le va a hablar a Humberto de esta forma. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos de Dios. Porque te repito, es en Romanos 10:13, donde dice que todo el que invoque a Dios, y te voy a leer ese versículo, Sí, claro. porque es importante, es Romanos 10:13. Lo estoy buscando, no desesperen. Romanos 10:13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el Señor? Pues es Cristo, ¿no? Antes el versículo 12 dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles en ese sentido. Aquí hace una referencia en que no hay diferencia entre el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y los gentiles, que ya somos todos nosotros y cualquier persona, ¿no? Dice, ambos tienen al mismo Señor que da con generosidad a todos los que le invocan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no necesito yo ser una persona que vaya frecuentemente a la iglesia. Y no me malentiendan, con esto no estoy diciendo, no vayas a la iglesia, puedes encontrar a Dios en tu casa. No, tampoco. Okay. Te repito, los extremos son malos, ¿no?
Sí, sí. Entonces, no importa que yo sea alguien que conozca a Dios desde que estaba pequeña y que Juanito sea alguien que conoce a Dios hace 2 días. Dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que necesitamos de la salvación que Cristo nos puede proveer. Al reconocer eso nosotros, vamos con esa actitud de no hay nadie más que me pueda salvar más que Dios. Y entonces llego al trono de gracia confiada y digo, Señor, creo en ti. Creo en que necesito de ti, ¿no? A lo mejor no te conozco, pero me gustaría tener un contacto contigo. Rodéame de gente que pueda acercarme a ti, rodéame de un lugar, de una persona, de alguien que pueda dirigirme a donde tú quieres. Y yo creo que así de simple la oración, te repito, sin tanto choro, sin una oración de 2 horas, sin un voy, me baño antes, me visto de blanco, porque si no Dios no me escucha, sin eso. Con Dios no hay más problema, no hay misticidad. Dios es Dios y ya. No, pues es un tema realmente bastante extenso, son muchísimos rubros los que podríamos tocar, pero bueno, ya para ir cerrando el conversatorio y de manera de conclusión, ¿cuál sería tu mensaje que le podrías estar diciendo a la gente que a lo mejor ahorita se conectó o por de casualidad se topó con este conversatorio y pues lo está escuchando hasta este punto? ¿Cuál sería ese mensaje que podrías decirle a ellos desde tu perspectiva cristiana? Que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que está pendiente de ellos, que quiere conocerles, que, que solamente está esperando que ellos tomen un paso y se acerquen a Él. Que este Dios no es el Dios que muchas veces creemos que es un Dios que nos va a juzgar si nos acercamos porque estamos pecando o porque hemos pecado, que no es un Dios que no está, que no es un Dios indiferente a lo que yo siento, a lo que yo he vivido, a mi sufrimiento, que es un Dios que se preocupa por ellos. Y que la forma en la que nosotros busquemos a Dios puede acercarnos a Él. Entonces, yo los invito a todos, a los que estén aquí, si están pasando un tiempo de dificultad, incluso si eres un cristiano que se ha alejado por cuestiones de la iglesia, porque pasa, te repito, a veces pensamos que la iglesia es solo color de rosa y no es así, ¿no? O sea, hasta en las mejores familias, dirían por ahí pasa. Eh, esas palabras que te hicieron sentir mal de alguien que a lo mejor era cristiano o que era religioso, no definen quién es Dios. Dios está preocupado por ti, Dios quiere que tú te acerques a Él y quiere hacer algo en tu vida. Solo está que tú pues, busques, que tomes esa decisión de buscar a Dios y te aseguro que si Dios no te saca del problema en el que estás, de la situación en la que estás, sí te va a dar paz y te va a hacer que cumpla su propósito en tu vida. Yo creo que eso sería todo. Pues Karen, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues a ver si hacemos el compromiso de tocar otro tema algún otro día. Desde luego tienen Sí, las puertas abiertas aquí de conversatorio, donde pues ya llevamos bastante tiempo, ya casi desde que empezó la pandemia, teníamos por ahí, hacíamos conferencias, íbamos a escuelas, a universidades, y bueno, se viene la pandemia y dijimos vamos a hacer un formato digital, y de ahí surge esta idea, y hemos tocado temas de todo tipo, hemos invitado a muchas personas, y bueno, pues tú en el tema cristiano, pues eres la segunda, la primera fue una pastora, Miriam Carmona, que le mando un saludo, también nos explicó un poquito sobre el tema de parábolas de Dios, un poquito el contexto, y me habían estado pidiendo otra sesión sobre el tema del cristianismo y yo realmente te agradezco por tu tiempo de vida, agradezco tu facilidad por hoy estar aquí con nosotros y pues bueno, a nombre de todos la gente que nos está escuchando, que se conecta, que nos va a escuchar, ¿no? Porque vamos a estarlo subiendo en las diferentes plataformas en las que tenemos acceso y a final de cuentas, pues el estar platicando aquí hoy, pues es parte, ¿no? Del crecer del ser humano para que esté bien consigo mismo, que yo creo que es el objetivo, ¿no? El que esté bien consigo mismo, que tenga comunión con Dios, con lo que ellos vean como Dios, pues en su interior. Yo creo que tengamos paz, ¿no? Porque actualmente el mundo pues está con mucha violencia, hay muchos conflictos, entonces pues es un desorden y si con esos conversatorios logramos hacer algo, una pequeña granito de arroz,
una pequeña pizca, sembrándola, pues con eso nos damos por bien servido, es el objetivo de este espacio, y pues desde luego estás totalmente invitada para otro tema, está totalmente abierto, Karen. Claro, pues ya nada más sería ajustar qué quieren saber y entonces nosotros podemos coordinarlo. Sí, Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, yo también espero que esto llegue a oídos de alguien que de verdad necesite escucharlo, eh, que pueda llegar a muchas personas, porque todos necesitamos de Cristo, pero muchas veces no nos gusta aceptar que necesitamos de alguien más, ¿no? Entonces, pues, te repito, si gustas dejar mis redes sociales, si hay alguien que le interesa saber más de Dios, pues ahí estoy yo para ayudarles. Incluso a buscar una iglesia, si tienen dudas acerca de ustedes, pues afortunadamente pertenecemos a una iglesia matriz más grande y de ahí podemos buscar contactos en cualquier otro lugar de la República o incluso de aquí del estado, de la Ciudad de México, pues para buscar una iglesia cercana a la gente que quiera reunirse y pues que sea una doctrina sana para que no se arriesguen a charlatanes. claro. Sí, claro, entonces, bueno, ahorita vamos a estar, me pasas tus redes sociales y los vamos a estar publicando aquí en la descripción del video en Facebook y en YouTube pues, también ya los metemos y bueno, también para la gente que le guste escuchar nada más, vamos a estarlo subiendo a Spotify y bueno, pues ahí va a estar guardado para que lo puedan estar checando. Pues muchas gracias, Karen, en serio te agradezco mucho y bueno, pues esto sería todo, vamos a estar pendientes porque tenemos por ahí un conversatorio con otro compañero que acaba de ser designado como delegado de pueblos originarios y nos va a estar platicando un poquito sobre este tema, ¿no? Un tema que pues a lo mejor es también algo de moda, ¿no? No sé, es lo que comentaba con él, que actualmente pues no sé si lo estén ocupando como de moda, pero está muy, muy, muy calentito ahí el tema de pueblos originarios. Y vamos a estar platicando con él. Él pertenece a una comunidad otomí y nos va a estar platicando un poquito sobre sus costumbres, sobre lo que es este tema. Va a estar muy interesante, vamos a estarlo invitando. Pero bueno, Karen, entonces estamos en contacto, cuídate mucho y bueno, a todos los que nos están siguiendo, pues gracias por estar aquí, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos Gusto vemos. estar con ustedes. Bendiciones. Hasta luego. Bye bye, chao.